Bien, adelante nomás, Marita. Esperá que se me cayeron los anteojos. Ya está. Bueno, ahora sí. Bueno, pasa a la segunda porque esta es la portada. Bueno, esto lo habíamos visto la clase pasada, pero se los traje para recordárselo. ¿Se acuerdan lo que es el cardo, lo que es el decúmano? ¿Alguien me puede decir qué es el cardo y el decúmano? Sí, eran las Las dos zonas, entradas. digamos, principales que marcaban toda la construcción de la ciudad. Bien. ¿Qué pasaba con esas ciudades? O sea, cuando no eran ex novo, el caso que vemos acá es un caso ideal, porque evidentemente ninguna ciudad es trazada con esa perfección. Pero, ¿qué pasaba con las ciudades que, las ciudades ex novo, o sea, las que eran nuevas, y las ciudades que no eran nuevas y que fueron respetadas sin haberlas destruido? ¿Se entiende lo que estoy Las que, preguntando? me parece, las que eran respetadas como ya estaban construidas no lo tenían, o tenían que marcar la ruta por respetando los edificios que ya estaban para el Cardo y el Decumán. No, era la excepción el trazado en las ciudades que ya existían. La excepción era el trazado del Cardo y el decumano, porque el Cardo y el decumano no solo era un problema de estrategia de guerra por alguna rebelión o por alguna invasión, sino también porque eran las dos, ¿se acuerdan que yo les comentaba que todos los caminos conducían a Roma? Eran Sí. los dos puntos por los cuales se conectaban a las otras rutas para llegar a Roma. O sea, se respetaba todo el resto, pero el cardo y el decúmano eran sagrados, digamos. Se, se trazaban tirando las casas que hiciese falta tirar o lo que hiciese falta tirar. En las ciudades ex novo no, porque bueno, se trazaban directamente, respetando. Muchas veces van a haber ciudades ex novo que no tienen nada que ver con esta que está ahí, porque ya les digo, esta es una ciudad ideal. Era el tipo de trazado que se buscaba, pero no era el modelo. Las ciudades ex novo se trazaban de acuerdo a lo que brindaba las alternativas geográficas. O sea, si había desniveles, si había, qué sé yo, algún accidente geográfico, etcétera. Lo que sí se trazaba también era el cardo y el decúmano. Otro tipo de ciudad planificada, ¿cuáles eran? Lo tienen ahí en el cartelito, así que pueden leerlo. Los campamentos militares, puede ser. Los castrum o campamentos militares. Los castrum eran las ciudades que se ponían, los poblados que se ponían en los limes para proteger precisamente las fronteras, o sea, para impedir el paso de los invasores. Y además, a medida que, a medida que iban avanzando, estos castrums iban corriendo. Estos castrum estaban más equipados directamente para la movilización de tropas. O sea, tenían una puerta pretoria, que era por donde entraba el pretor, el principal, una puerta decumana, una puerta diestra y una puerta siniestra. Eh, ¿Por qué se le dice siniestro a las cosas feas? ¿Saben ustedes?
¿Tienen Puede ser idea? por, No, ni puede idea. ser porque los zurdos estábamos mal vistos en esa época. No nos agarremos con los zurdos, pobres zurdos, que no tienen nada que ver. Si te agarra el ENADI, mirá, Sí, hay un caso de discriminación flagrante. sí, sí, sí. No. En Egipto, la parte siniestra era la puesta del sol. O sea, estaba el Nilo, que tenía la ciudad de los vivos, de donde nacía el sol, y la ciudad de los muertos, que es donde están las pirámides, que es donde moría el sol. Entonces, de ahí quedó que la parte siniestra era la parte de los muertos. Y de ahí se dedujo que era la parte de la mala suerte, digamos. Esto trascendió en la historia y si ustedes también llegó al cristianismo, porque después cuando veamos, por ejemplo, las iglesias góticas, por la puerta siniestra, hay una puerta atrás en las iglesias, hay una puerta siniestra que es de donde, o sea, antiguamente yo ya se los había nombrado, los cementerios se hacían detrás de las iglesias, era el lugar consagrado. Entonces, los velatorios se hacían en la iglesia. Se entraba el cajón por la puerta central, por la nave central, y se sacaba por la puerta siniestra para el cementerio. O sea, una vez que pasabas la puerta siniestra, ya directamente no volvías más para la diestra, digamos. Entonces, de ahí queda toda esta cuestión de la parte siniestra como la parte de la mala suerte o de la desgracia. Los romanos no fueron ajenos a esto y en general en los castrum la puerta diestra era la que se usaba generalmente, no lo digo siempre porque no era siempre así, pero generalmente era la que se usaba para atacar y la puerta siniestra era la de la huida. O sea, si el ataque se veía mal la mano, huían por las puertas siniestras. Generalmente era así, salvo que estrategias militares cambiaran en ese momento. ¿Qué otra poblado había que no era planificado, que estaba muy cerca de los castrum? ¿Se acuerdan? Que lo dijimos la clase pasada. Acá, No, no me acuerdo. Los limes no. ¿no? ¿Cómo? Los limes no. Canabay. Canavae. No, los Ah. limes son los límites. El limes puede ser qué sé yo, una montaña, puede ser un río, puede ser una línea de piedras. Es el lugar donde se establece hasta acá llegamos y desde acá avanzamos. Hasta acá llega nuestro territorio. ¿Los canavaes qué eran? A ver si se acuerdan. En primer lugar, ¿eran planificados o no planificados? ¿Cómo? Era una ciudad orgánica, no planificada. Orgánica. No le llamemos ciudad porque en realidad eran poblados en un principio. ¿Y qué función tenían? Eran las poblaciones que seguían a los militares para el aprovisionamiento, la atención médica y eso. Sí, algunos otros menesteres. Servicios varios. Servicios varios. Servicios sanitarios. ¿Cómo le dicen en las cárceles? ¿Servicios sanitarios? Sí, Bueno, algo eso. así, sí, ¿no? Bien. Bueno, ¿se acuerdan de todo esto entonces? Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la ciudad de Roma.
¿Alguien me podría decir dónde está el Cardo y el Decúmano? No, dijiste la clase pasada que es una ciudad orgánica, que fue haciendo a medida que pasaba el tiempo, no fue planeada. Bien, alguien me escucha, estoy contenta. No, no existe, les pregunto esto porque es una pregunta de examen y los alumnos se vuelven locos buscando el cardo y el decúmano donde no existe cardo y decúmano. Incluso a Porque veces se no ve lo así. encuentran. Claro, a lo mejor lo encuentran. ¿Quién Incluso te a dice? veces ¿Han no- encontrado? Mira, han encontrado tantas cosas en las excavaciones de Roma que quizás también encuentren el cardo y el decúmano. Bien disimulado, eso sí. Profe, pasa que en algunas imágenes que uno encuentra en internet lo marcan cerca del foro, empezando por el foro romano. Entonces quizás por eso la gente se confunda. Bueno, a ver. Creo que tienen un práctico en Sí, este momento sí, que van a trabajar en Internet. No todo lo que dice en Internet es cierto. La idea está que ustedes sepan trabajar con Internet. No que tomen Internet como si fuera la Sagrada Biblia y lo que dice ahí no se toca. Hay cosas que están bien, hay sitios de Internet que son muy buenos, hay sitios de Internet que son muy malos. Y hay sitios de Internet que son neutros, que puedes encontrar alguna cosa bien y otras cosas mal. Por eso yo siempre digo, tengan mucho cuidado con Internet, porque para usar Internet hay que tener, digamos, una idea previa de lo que se está buscando. Si a mí me dicen que o me dibujan el cardo y el decúmano en la ciudad orgánica de Roma, yo me voy a poner a pensar, esta página dice cualquier pavada, por no decir otra cosa. Pero para eso tengo que saber previamente algo. Yo puedo profundizar más conocimientos con Internet. Lo que no puedo hacer con Internet es entrar así alegremente y quedarme con la primera página que encuentro. Lo que puedo hacer es, si no tengo mucha idea del tema, pero tengo alguna idea del tema, entonces empiezo a buscar diferentes sitios de Internet. Y empiezo a ver los que son más lógicos con lo que yo previamente sé. Si yo no tengo ese conocimiento previo, voy a escribir cualquier cosa. Y es muchas veces lo que le pasa a muchos de ustedes, no digo de ustedes en particular como grupo, sino en términos genéricos, cuando nosotros vemos trabajos casi literales, por no decir corte y pegue, de lo que pasa en Internet. Yo no me acuerdo, en este momento no lo tengo en mente, sé que eh, he leído cada barbaridad, no sé si vos te acordás, Alberto, cuando dieron Islam hace 2 o 3 años, que escribieron cada barbaridad, pero cada barbaridad que era increíble. Pero cosas te cuento de las mil y una noche, una cosa así, solo que las mil y una noche tenía más sentido. Por eso les digo, tengan mucho cuidado con lo que sacan de Internet. O sea, a mí no me parece mal que trabajen con Internet, de hecho yo también lo hago. O sea, todos nosotros lo hacemos, sería tonto negarlo. Pero tengan cuidado porque suelen pasar cosas raras. Por ejemplo, poner el cardo y el decúmano en Roma. ¿Hacer una consulta? Sí, No sé si yo entendí mal o si vos dijiste hace un ratito que en las ciudades orgánicas se tiraban los edificios que fuera necesario para trazar el cardo y el decúmano. Em, sí. ¿Por qué acá no? ¿Por qué acá no? Porque Roma es la ciudad fundante. De Roma nace
O sea, cuando Roma era una ciudad que casi no existía. O sea, de hecho no existía. Roma es la primera y de ahí va a establecer las propias leyes y va a expandirse. Pero Roma en sí misma no fue fundada, digamos, no fue planificada, fue fundada ritualmente Roma, que fue lo que expliqué el otro día del pomerium, de los chipes, de la leyenda de Rómulo y Remo. O sea, tuvo una fundación ritual a partir de la cesión de Numitor a sus, a sus hijos para que fundaran Roma. O sea, es como si yo le regalo a mis hijos, le regalo, mira, acá tenés un pedazo de tierra, funda lo que quieras. Entonces, las leyes se establecieron después. O sea, lo que estamos hablando del cardo y el decúmano y del crecimiento de Roma vino a posteriori. Roma no pertenece a eso. Roma está más allá de eso, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, buenísimo. Sí, me acordaba lo de la ciudad fundante, pero no terminaba de entender por qué no se hacía igual. Gracias. No, ya te digo, no se hace igual precisamente porque en ese momento todavía no había leyes. Las leyes se fundan con Roma. Claro. Y se fundan a la medida de Roma. Entonces, por eso es que el cardo y el decúmano, una de las finalidades del cardo y el decúmano es conectarse con la ciudad de Roma. ¿Y por qué se va a conectar con la ciudad de Roma? ¿Por qué es tan necesaria esa conexión? Más allá de cuestiones estratégicas y políticas. El tema es que la ciudad de Roma era una ciudad moderna. Moderna en el sentido de que era una ciudad terciaria. Roma no producía. Dependía, por eso es que también su gran necesidad de conquista y por eso también su gran vulnerabilidad. Si ustedes ven esto que está acá, ahí está. Si ustedes ven esto que está acá, que son muy chiquitos, todavía no se ve porque no se ve todo el desarrollo, esos son algunos de los acueductos que llegaban a Roma. O sea, Roma ni siquiera tenía su propia agua potable, porque si bien tenía el Tíber al lado, el Tíber se usaba más bien para la navegación y para otro tipo de cuestiones, y no se usaba para sacar agua potable. El agua potable venía de los acueductos, incluso venía de acueductos que venían desde España. Entonces era muy fácil, y por eso digo que era muy vulnerable, digamos, poner en peligro a Roma, porque le cortaban las vías del agua, por ejemplo, le cortaban las vías de comunicación, y no le llegaban ni alimentos ni le llegaba agua. Y Roma tenía una población estimada en aquel momento de 1 millón de habitantes. Entonces había que mantener a 1 millón de habitantes sin alimentos y sin agua. Por eso es que también yo les comenté en la clase pasada el sistema de conquista de Roma. O sea, conquistaba una ciudad y necesariamente tenía que conquistar las que estaban alrededor para que no tuvieran peligro. ¿Se entiende esto? Hola. Sí. Sí, se entiende. Bueno, les comentaba. La ciudad de Roma era una ciudad muy compleja, sigue siéndolo.
donde la mayoría de las, por ejemplo, sigue existiendo la vía Tuburtina, que es esta que está acá, sigue existiendo la vía Tusculana, de hecho hay un barrio que se llama el barrio Tusculano, que es esa que está ahí, siguen existiendo, bueno, la vía Apia, que está acá, son todas vías que son de esa época, del año 100 antes de Cristo aproximadamente, que se hicieron en 100 antes de Cristo, y que fueron tan bien trazadas que hoy siguen funcionando como tal. La ciudad de Roma está marcada por el río Tíber, que va a desembocar en el Mediterráneo, y por eso era una fuente de era una fuente de conexión con el resto del mundo, pero también era una fuente de peligro, porque también podían entrar a invadirla por allí. Si ustedes ven acá, hay una isla muy pequeña que se llama la isla Tiburtina, que estratégicamente ubicada se empleaba para como observatorio de la entrada del Mediterráneo. O sea, se hacían especie de miradores para ver la entrada del Mediterráneo, que no hubiese ningún enemigo ni nada, entonces dejar pasar o poder atacar directamente. Lo que ustedes ven acá marcado con circulitos verdes son las principales puertas de entrada a Roma. Roma estaba amurallada. Fíjense que el campo de Marte, que es lo que les decía el otro día, que era donde se dejaban las armas y donde se esperaban los ejércitos y demás, está fuera de las murallas de Roma. Después las murallas de Roma se ampliaron, poco a poco se van ampliando, incluso cruzan el Tíber y abarcan también la otra orilla. Estas, los que ven acá, son las puertas de entrada propiamente a la ciudad de Roma. Como les decía, el campo de Marte queda afuera porque el campo de Marte era un lugar de ejercicios militares, concretamente, dedicado a Marte, que era el dios de la guerra. Los convido con una gomita, si quieren. Bueno, otro de los elementos, mejor dicho, los elementos compositivos de Roma son varios, pero el principal creo que son los foros. Y los primeros foros son el foro Oritorium y el foro Boarium. ¿Qué son estos? Foro Oritorium y foro Boarium. En principio en un mercado. El foro Oritorium era el que vendía verduras, hortalizas. Y el foro Boarium era el que se dedicaba a la venta de carnes. Fíjense que están muy estratégicamente ubicados al lado de la isla Tiburtina, al lado del río. ¿Y por qué es esto? Porque tanto las verduras como los animales de caza
venían de la otra orilla, que era mucho más deshabitada y salvaje. Entonces los animales y las verduras se recogían de este lado, se cruzaban por un espacio muy breve, porque cruzar la isla de la isla Tiburtina a la otra orilla será una cuadra de largo, más o menos hoy es un puente, y de la isla Tiburtina a Roma es otros 100 metros. Entonces se cruzaba muy fácilmente y los productos se vendían tanto en el Foro Litorium como en el Foro Boarium. Otro de los elementos que acá no se ven muy bien, después lo vamos a ver con más detalle, no importa, son los templos. Los templos no estaban como era en Grecia, en Atenas, en un sitio especial como era la Acrópolis. Los templos tenían su propio territorio en la ciudad de Roma. El Témenos, que en Atenas era todo el espacio que tenía la Acrópolis, el espacio consagrado, en la ciudad de Roma, el Témenos coincidía con el perímetro del templo. Poco más, metro menos, pero era eso. Entonces tenían la libertad de estar distribuidos según el caso. Por ejemplo, en el campo de Marte estaba el templo a Marte, en el centro de la ciudad por acá, pero no lo veo yo en este momento, el templo de Vesta o de Castor y Pollux, o el templo de la fortuna viril, en fin, distintos tipos de templos estaban distribuidos en toda la ciudad. Otro de los elementos era el circo máximo, que era el lugar donde generalmente se hacían las carreras de caballos. El día de hoy el circo máximo está ocupado por la Plaza Navona, Piazza Navona, y conserva, en la medida de lo posible, su forma original. Después ya vamos a ver que sobre este extremo aparece sobre la otra calle, esto lo vamos a ver bastante más adelante, el Palacio de Máximo a la Colonna, que va a conservar esa forma curva que le va a dar un carácter muy especial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos los otros forum, que son, después, digamos, el forum perdió su carácter exclusivo de lugar de mercado y se convirtió en muchas otras cosas. Por ejemplo, se convirtió en lugar de propaganda política. Estaba la Rostra ahí. La Rostra era un lugar, una especie de plataforma donde se subían los políticos y lanzaban sus plataformas. Había basílicas también allí, que ya vamos a ver en otra diapositiva para qué servían. Era lugar de reunión, lugar de mercadeo. En algunos casos había templos también, pero fundamentalmente los foros se hacían
para homenajear a alguno de los emperadores. Foro de Trajano, Foro de Julio, etc. Bueno, ya los vamos a ver. Generalmente se los hacía después de la muerte del emperador, y Foro de Nerva, por ejemplo, se los hacía después del emperador, y era una forma de homenajear su función de emperador. Otro de los elementos eran los teatros. Los teatros y los anfiteatros. No confundir, ya vamos a verlos con más detalle, pero no confundamos teatro con anfiteatro. El teatro es el medio círculo y el anfiteatro es el círculo completo. O sea, el Coliseo no es un teatro, es un anfiteatro. Es como si fueran dos teatros unidos en el medio. Un edificio que fue característico de Roma eran las termas. De hecho, en Roma, la iglesia Santa María de los Ángeles está hecha sobre las termas. No quiero mentirles, pero me sale Diocleciano, no estoy completamente segura que fuera Diocleciano. Me parece que era de Trajano. Terma de Trajano. Me parece que sí, no, yo tampoco estoy muy seguro. A ver, fijémonos. Ahora lo chequeamos. Ah, ¿te fijas vos? Bien. Sí, yo me fijo. Bueno, si tienen oportunidad de viajar allí, está en el centro de Roma, van a ver dos cosas. En primer lugar, las ruinas de las termas, que vale la pena verlas porque son maravillosas, pero además, esas termas fueron modificadas con muchísimo respeto por la antigüedad, por Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo allí una iglesia, por eso se llama Santa María de los Ángeles, me parece que es. Sí, de los Ángeles y los Mártires. De los Ángeles y de los Mártires, exactamente. ¿Y qué termas eran? Ya te digo, estoy en plena búsqueda. Si tienen oportunidad de viajar a Roma cuando todo esto pase, cuando la pandemia pase y demás, véanla porque realmente vale la pena verlas. Bueno, las termas que eran. Perdón, la terma de Diocleciano. Ah, de Diocleciano, me sonaba Diocleciano, pero no estaba segura. Bueno. ¿Qué eran las termas? Las termas eran los sitios de baños. Era quizás el lugar más democrático de la sociedad. Digo democrático porque durante la República y en el primer imperio, no en el Bajo Imperio, en el primer imperio, era el lugar donde se reunía todo el mundo. Tenían horarios separados, hombres y mujeres, los hombres de, supongamos, los hombres de mañana, las mujeres de tarde o viceversa, no lo sé. Y allí tenían palestra, tenían baños calientes, baños fríos, baños templados, incluso en algunos casos tenían bibliotecas también. Era un lugar de relax, pero fundamentalmente era el lugar donde se juntaban todas las clases sociales, porque allí podían ir esclavos, podían ir emperadores, podían ir quienes fueran, los personajes más importantes de Roma y los personajes más bajos de Roma. Entonces era el lugar de intercambio de opiniones y de tomar el pulso del pueblo o de
Sí, de la población más que del pueblo. Tomar el pulso de la población y ver en qué andaban, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus quejas, cuáles eran las cosas que habían sido aplaudidas, etc. Bueno, los acueductos, las murallas, las domus y las ínsulas. Las domus eran las viviendas patricias en el sentido de los fundadores de la ciudad o de la gente más encumbrada de la ciudad. Eran viviendas unifamiliares. Y las ínsulas eran, ya las vamos a ver con más detalle, eran viviendas generalmente de alquiler, de varios pisos, con escasos servicios y muy fácilmente incendiables porque tenían una estructura de madera bastante débil. Pasa a la siguiente. Bueno, acá lo que vemos, o sea, son los foros. Como ven acá, ¿dónde estaba? En esta más pequeña. Como ven allí, hay un eje que conforman distintos foros. Y por otro lado, vemos en esta, es más de detalle, esta tiene los foros como más dispersos. Por ejemplo, acá está el foro Julium, dedicado a Julio. Dos basílicas, que son, una de ellas es esta que está acá, que es la Basílica Ulpia, perdón. No, acá la Basílica Ulpia no se ve. Esta es la Basílica Ulpia. Acá está la Basílica Emilia, acá está la Basílica Julia. Esta es la vía sacra que atravesaba el foro principal, que es, digamos, el centro de la ciudad y a través del cual se fue desarrollando todos los demás edificios y se fueron desarrollando el resto de los foros. Esto que ven acá es esto que ven acá. Bueno. En los foros, como ven, hay distintas cuestiones. Les decía el tema de la rostra, que es esta que está acá. Es una especie de plataforma donde se subían los candidatos y cada cual decía su discurso, su plataforma. Después, acá está el templo de Vesta, que es este que está acá, y las viviendas de las vestales, o sea, porque las vestales vivían en el templo, pero cada una tenía su especie de departamento, digamos, donde transcurrían su vida. O sea, todo este complejo tenía que ver con el templo de Vesta. La basílica, ¿qué eran las basílicas? Basílica Emilia, Basílica Julia, Basílica Ulpia. Las basílicas en realidad eran, o sea, las iglesias se le dice en muchos casos que tienen plantas basilicales. ¿Por qué tienen plantas basilicales? Porque son rectangulares y porque están rodeadas de columnas en la parte interior. Y tienen una nave central. En realidad, la basílica no se usaba, sí, porque en la basílica se ingresaba por la parte lateral,
A la basílica se ingresaba por la parte lateral y en la parte interior había distintos negocios, generalmente relacionados a la parte financiera, más bien no a la parte más comercial, o sea, no es que se vendía ahí un par de zapatos. Tenía que ver más con cuestiones financieras, cuestiones de dinero, cuestiones de asuntos legales y demás. De hecho, ¿se puede borrar esto? Sí, con la gomita. Espera que busco la gomita, me tengo que poner los anteojos para encontrar la Acá te gomita. estoy borrando yo. Ah, gracias. Bueno, de hecho la Basílica Ulpia, es esta que está acá, muy cerca del foro de Trajano que da pie a los foros imperiales, tenía dos exedras en sus extremos. Estas exedras tenían que ver con impartir justicia. Una tenía que ver con la justicia penal y otra tenía que ver con la justicia comercial. O sea, las basílicas en realidad estaban más dedicadas a la parte, digamos, financiera, judicial, legal, etc. Ya le digo, una de las teorías es que la basílica cristiana, por eso se llama planta basilical, les decía, tomó ese modelo de, ese tipo, no ese modelo, ese tipo de planta porque no estaba relacionada con ninguna cuestión religiosa. Estaba como limpia de todas las cuestiones que tenían que ver con rituales, con prácticas religiosas o demás. Entonces adoptó esa planta para sus templos católicos. Pero eso es una teoría, no está confirmada. Se piensa que es posible que sea así. Por lo demás, tenemos una serie de, o sea, a medida que los emperadores se van muriendo o los van matando, la cantidad de foros que hay se van haciendo como más importantes, perdón, se van haciendo mayor cantidad de foros. Entonces es como que se van apretando y se van acomodando unos con otros para dar pie a todos. Y por eso el foro de Trajano es uno de los más grandes porque es uno de los primeros que está allí. Después tenemos el foro de Nerva, el foro de Julio, el foro de, eh, de otros más que en este momento no recuerdo, que constituyen un eje que es el llamado los ejes, que es el llamado el eje de los foros imperiales. El eje de los foros imperiales comienza casi en las orillas del Tíber, en el foro máximo, en el foro romano, que es este que está acá, y va a terminar casi en el Coliseo. En estos foros estaban el templo de Rómulo, de Véstar, de Castor y Pollux, de la Concordia, de Vespasiano, de Llano, la Basílica Emilia, la Basílica Julia, el Arco de Tito, el Septimio Severo, la Rostra, la Curia, que era la sede del Senado, el Tabulario, que era el lugar donde se guardaban las tablas de la ley. En el foro de Trajano está la famosa columna de Trajano, donde se cuenta toda la historia de la vida de él, toda la historia de la vida de Trajano. Pasa a la siguiente.
Disculpa, te hago una pregunta. ¿Cómo dijiste que se llamaban ejes de los foros? Eje de los foros imperiales. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos parte, porque después se agregaron, falta acá el foro de Nerva y otros más. Ah, no, está acá el foro de Nerva. Pero les decía, el principal es el foro de Trajano. ¿Por qué es el principal? El foro de Trajano está rematado por la Basílica Ulpia. La Basílica Ulpia es la que recién les comentaba, que es el que tiene las dos exedras en los extremos, una dedicada a la justicia civil y comercial y la otra a la justicia penal, y el resto dedicado a actividades financieras. El ingreso se da por estos sectores, no como sería el caso si esta fuera una iglesia católica. Esta exedra sería el atrio, se entraría por aquí y acá estaría la exedra final con su altar, etc. Perdón, En este caso, no estás marcando, Marita. Poneme para que te habilite para marcar. ah, Ahora sí. bueno, este sector sería el atrio, en este sector aquí estaría el altar y acá estaría el deambulatorio. En el caso de la Basílica Ulpia, se entra por estos lugares, se perfora, digamos, esta pared, se entra por estos lugares, y acá es donde están diversos, tampoco llamémosle comercios, porque no eran comercios, eran lugares donde se sentaban con su, con su banco y hacían préstamo de dinero, etcétera. Transacciones comerciales. Este lugar central del foro de Trajano es donde está la famosa columna de Trajano, con toda la historia de la vida de él, grabada en piedra. Este foro lo hizo Apolodoro de Damasco entre el año 101, 102 y 107 aproximadamente. Hizo el foro este, que, fíjense ustedes, también le agregó 2 exedras. A continuación, y cuando terminó también el mismo arquitecto Apolodoro de Damasco, le encargaron hacer lo que constituye el mercado de Trajano. El mercado de Trajano es este que está aquí. Bórrame todo, por favor, Alberto. O espera, a ver. ¿Es esta la goma? No, no es esta la goma. Ah, acá está la gomita, la encontré, mirá qué bien. No, no borra. Sí, señor. Sí, borro, sí. No me borra nada. Buah, ahí está. Buah, listo, ya está. No nos compliquemos más. Bueno, este mercado de Trajano es verdaderamente maravilloso por su modernidad, por su concepción moderna. Todo esto que ustedes ven aquí son los comercios que vendían al público. Se salía del mercado de Trajano, se entraba en un pequeño deambulatorio y entraba en uno de los comercios y compraba lo que quería. Esto que ven acá arriba, esta parte que ven acá arriba, es una calle superior destinada exclusivamente al aprovisionamiento de los negocios. O sea, los negocios se aprovisionaban por arriba, servían al público por la
planta baja, digamos, este era un primer nivel, este era la planta baja, servían al público por la planta baja. Entonces nunca había, acá lo vemos mejor, esta era la calle. Que servía para aprovisionar los negocios, que eran estos que estaban acá abajo, y donde el público no se tenía que chocar mientras estaban aprovisionando los negocios de mercadería. El público entraba por el Foro de Trajano, pasaba por la Excedra y después recorría los negocios que le interesaban. O sea, la concepción moderna de separar las circulaciones, piensen que estamos en el año 107, 108. Esta concepción moderna ya de separar el aprovisionamiento, la circulación de aprovisionamiento de la circulación de público, es un concepto realmente muy, muy moderno. Yo le aconsejo que si tienen que hacer o diseñar algún mercado, denle una mirada con más detalle a este elemento porque realmente vale la pena. Pasa a la siguiente. Bueno. Los templos. Los templos romanos se heredaron de los templos griegos y de los templos etruscos. De algunos tomaron algunas cosas, de otros tomaron otras. De los templos griegos, en general, tomaron la planta rectangular, pero también había los tolos en Atenas, pero sin embargo eran mucho más frecuentes en templos etruscos encontrar tolos. Plantas rectangulares. Las sellas que en algunos casos eran de carácter único y en otros casos eran tripartitas. Eran pseudoperípteros, acuérdense, ¿por qué eran pseudoperípteros? A ver. Por la ubicación de las columnas, ¿era? ¿Qué ubicación? La que está por fuera y que en en una de las paredes como que está una mitad de la columna. Bien. De los templos etruscos, sobre todo, van a heredar el basamento alto. Basamento es esto que está aquí. ¿Qué es lo que va a constituir el temenos del templo? En algunos casos va a haber una cella tripartita, pero no siempre. Lo que sí van a tener los templos etruscos va a ser una austeridad ornamental que no tenían los templos griegos. Normalmente tenían una escalinata frontal. Y lo que habíamos dicho en la clase pasada de la importancia del pronaos. Tanto en los templos, en los tolos, en los modelos, en los tipos circulares como en los rectangulares, el pronaos siempre fue muy importante porque era el lugar de lectura de los auríspides,
auris, a ver, sale la palabra, los adivinos. Era el lugar donde se ponían para leer el vuelo de las aves y demás. En este caso lo que vemos es el templo de la Fortuna Virilis y en el otro es el templo de Vesta, que es el que ya habíamos visto antes. Están bastante cerca uno del otro. El templo de Vesta estaba rodeado por las viviendas de las vestales. En general eran templos simétricos, tanto el tipo circular, de planta circular, como el tipo de planta rectangular. Y una de las cosas que, bueno, si los ven hoy, por ejemplo, se van a dar cuenta que parte de la escalinata frontal y parte de este basamento alto ha desaparecido porque no es que el templo se haya hundido, sino que los sedimentos han ido creciendo, han ido aumentando y fueron tapando los pedestales y las escalinatas. Por lo tanto, están casi a nivel 00. Pasa a la siguiente. Bueno, en primer lugar vamos a ver acá la diferencia. Entre un teatro griego en general y un teatro romano. El teatro griego se va a apoyar sobre una base natural. Era de una montaña. El teatro romano es una estructura completamente artificial. O sea, está hecho sobre una estructura que puede estar ubicada en cualquier otra parte. No necesariamente necesita de una ladera para ubicarse. Pero hay otra diferencia de uso. En el teatro griego se desarrollaban tragedias o comedias que no tenían por fin divertir a la gente, sino hacerlas pensar en los... Manuel mandó mal y puso el 7, 9 y 10 no los hice. Hay uno que no encontré info y después el 10, por ejemplo, hablaba de los teatros. Y yo sé que la vieja está un montón en los teatros, entonces preferí dejar de hacerla bien cuando vea las teorías. Ah. O sea, no lo podemos mandar hoy porque nos faltan como muchos. No entendí nada. No, no se escucha. Si alguien está preguntando algo, un poquito más fuerte o más cerca del micrófono. ¿O era un comentario entre ustedes? Parece que no era una pregunta. Sí, creo que a una de las chicas se le activó el micrófono. Marita, yo recién te quería preguntar por lo de los pseudoperípteros, porque se me cortó internet y me perdí la explicación. Ah. Vos Los preguntaste, yo pseudoperípteros. intenté contestarte, pero no sé si lo escuchaste o no. Porque... Está bien, los pseudoperípteros. A ver, volvamos atrás. Sí. Bueno, un templo períptero es un templo que está rodeado de columnas que están separadas de las paredes, digamos. ¿Sí? En este caso es pseudoperíptero porque solo estas columnas son independientes, están separadas. En cambio, estas están adosadas a la pared. Por eso se llama pseudoperíptero.
Perfecto. En este O sea, caso, te dije eso, pero no sabía al final si estaba bien o era por otra cosa. Gracias. bien, en este caso es períptero porque están las columnas completamente separadas de lo que es los muros de la cella. ¿Sí? Genial, gracias. Bueno. Bueno, les decía, el teatro griego tenía por función hacer pensar al público en los problemas existenciales o en los problemas de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el teatro romano tuvo otra función. ¿Ustedes habrán oído alguna vez la palabra pan y circo? ¿La frase pan y circo? Sí. Sí, sí. ¿Saben de dónde viene? No. Bien. Pan y circo viene del Imperio Romano, que en muchas oportunidades, como les decía antes, al ser una ciudad vulnerable, y no necesariamente por un ataque, sino por algún problema meteorológico, por algún evento, por algún accidente que haya ocurrido, no podían llegar los alimentos a tiempo. Entonces la ciudad quedaba desprovista y el emperador de turno entonces, yo no sé si eran, en el año creo que tenían algo de la mitad del año de fiestas. Estas fiestas eran aprovechadas, o sea, estos feriados eran aprovechados para distraer al pueblo de sus problemas y ya sea en el teatro o en el anfiteatro donde estaban los espectáculos, el emperador de turno y sus soldados se ubicaban en la parte de arriba y le tiraban pan al público para que agarrara pan y pudiera comer algo. Entonces, mientras se distraían viendo el espectáculo, podían comer algo. Estas fiestas se repetían, yo le digo, creo que eran, no me acuerdo de este momento, pero creo que eran algo de 180 fiestas al año, una cosa así. Que eran días no laborables, que se iba al teatro o al circo, al espectáculo que estuviera en ese momento, precisamente para sacar a la gente de la angustia del hambre y de las angustias que tenía encima y evitar problemas sociales. Venía a ser una especie de subsidio que se da ahora, digamos. Que no les alcanzaba para nada, pero por lo menos los distraía. Por eso les digo que la función del teatro en Grecia y en Roma no solo era distinta físicamente, el teatro no solo era distinto físicamente, ya que uno estaba construido sobre una base natural, sino que el otro estaba construido sobre una estructura artificial, sino que tenía una función también muy distinta. Las partes principales del teatro, tanto en Grecia como en Roma, eran la cavea, que es esto que está acá, en sus distintos niveles, la cavea baja, la cavea media, la cavea máxima, por supuesto, la cavea baja era para la gente más importante, los que más cerca estaban de los actores, digamos. Después teníamos la orquesta,
el proscenio, la escena, y los pasillos que separaban las cabeas para poder desocupar el sitio. Esto que ustedes ven acá, que dice vomitorium, en realidad no era para vomitar, era para que la gente saliera por ahí, o sea, vomitaba la gente, el teatro. Bueno, no era un término muy lindo, pero era así. No era muy feliz, pero bueno. Bueno, la diferencia entre el teatro y el anfiteatro, como ven acá, este es el Coliseo, o el Teatro Flavio también se llama, que es del siglo I después de Cristo, era, en primer lugar, la cantidad el aforo que tenía era para 50.000 personas, mientras que los teatros eran para 20.000, o sea, más o menos era un teatro un poco más grande, un teatro un poco más chico, pero era casi el doble, digamos, porque eran como dos teatros. Uno de los teatros más importantes era el Teatro de Marcelo. Tuvo un uso el Coliseo de 500 años. Creo que ahora lo están reformando no, reciclando para volver a hacer espectáculos allí. Y los principales temas del anfiteatro eran las peleas de gladiadores, las batallas navales, y también se usaba como en funciones de teatro. Esto que ven acá es lo que les comentaba antes. Acá no se marca nada, ¿no? Ahí no se veía nada. Sí, podés marcar. No, pero quería marcar así nomás para que se viera. Ahí. Listo. Esto que se ve acá son las famosas termas. Estas termas, si bien les decía, en la República y en los primeros años del Imperio, fueron la institución más democrática que hubo. En los últimos años del Imperio se cambiaron completamente porque se hicieron privadas en muchos casos. Entonces el público no tenía libre acceso a ellos, o sea, se le permitía entrar o no se le permitía entrar. Privadas dentro de las propiedades, digo, no privadas, no es que haya uno comprado una terma y dijo, bueno, yo la privatizo, no. O sea, las grandes villas, que ya vamos a ver cuáles son, se construían su propia terma. Entonces, la gente, digamos, que tenía acceso a esas termas era la gente más importante. Y las termas, que eran las comunes, quedaron para uso en general de las clases más bajas. Por lo tanto, las clases dejaron de mezclarse. Estaban compuestas en orden por una piscina con agua natural, un frigidarium con agua fría y un calendarium con agua bien caliente. Un tepidarium, dos tepidarium, porque eran bastante simétricas, dos tepidarium, que era de agua tibia, palestras para jugar, y en muchos casos también, este es un modelo, es un tipo de terma, pero había otras que eran más completas, que tenían bibliotecas, salones de reposo, etc. Esto que ven acá, ¿me borras esta, por favor? Borro. Esto que ven acá, que es hipocausto, era el sistema para calefaccionar agua y el piso de las termas. O sea, era una especie de losa radiante, digamos. Por estos tubos, especie de tubos, circulaba
el agua muy caliente, que se calentaba en calderas, circulaba el agua muy, muy caliente, y de esa manera, en algunos puntos, por ejemplo, en el calendario subía, por algunos puntos subía y se mezclaba con el agua de la pileta calentándola. En otros casos, esto lo hacía en la medida que fuera agua muy caliente, menos caliente, agua natural, o en el agua, en el frigidarium directamente no se mezclaba. Pero los pisos de la terma, digamos, todos los alrededores de las piletas, estaban bastante calientes, tipo lo que sería hoy una losa radiante por el piso. Pasa a la siguiente. Profe, ¿en qué parte de esa planta estaba el hipocausto? ¿Cómo? Ahí estás mostrando una Esto. planta. Sí, ¿en qué parte estaba? Sí, esto estaba acá abajo de la zona de las piscinas, fundamentalmente. Porque pensá que con esto también se alimentaban las piscinas para calentar el agua de las piletas, en estos casos. En estos no, pero calentaban también los pasillos donde se caminaba. O sea, estaba acá abajo. Era como una especie de subsuelo. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Bien, y yo tengo otra pregunta. Sí. En cuanto a las diferencias entre el teatro romano y el griego. El griego en Sí. cuanto a estructura tenía forma, yo había encontrado ultra semicircular, o sea, un poco más amplia que medio sería semicircular, a diferencia de cómo era el romano. Quería verificar si estaba bien eso que había encontrado. A ver. El teatro el teatro griego, estaba hecho sobre colinas naturales, sobre pendientes de colinas naturales. O sea, el ángulo circular que usaba era el era el que le daba la naturaleza. Estaba hecho casi sobre anfiteatros naturales, sobre teatros naturales. O sea, no es que se propusieran hacerlo de tantos grados o de tantos menos grados. El tema es que lo hacían lo mejor que podían en la forma más natural y que tuviese sobre todo, cuidaba mucho la reverberación del sonido. Claro. Entonces buscaban un lugar que tuviese buena reverberación del sonido, que tuviese una buena forma para que todos pudiesen más o menos ver, pero no era una cosa así que buscasen, digamos, los tantos grados para acá, tantos grados para allá, el ángulo justo. Claro. ¿Se entiende? Claro, como que lo adaptaban a la superficie en la que Y lo sí, empezaban. exactamente. Buenísimo, genial. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, seguí con la otra. Bueno, llegamos a las viviendas. Las viviendas son de 3 tipos. Habíamos dicho 2, pero agregamos una más. Domus, ínsulas y villas. Las villas son las estoy pensando en suburbanas. Eso. Estaba pensando en una de la villa suburbana de. Ahora antes tenía el nombre de él. No importa. Dejémoslo ahí. Hay una canción de la villa suburbana. Alguien de ustedes la debe conocer. ¿Cómo se llama? Sí, una canción moderna acá argentina. Sí. Sí, Y los redondos.
Sí, De los exactamente, redondos, de los exactamente, redondos. sí. Ahí está. Bien. Claro. Buah. Acá estamos relacionando todo con todo. Ya es una sopa esto, no importa. Y lo peor es que me preocupo por no acordarme del nombre de los redondos en esta clase, pero no importa. Buah. Les decía, las villas son las viviendas suburbanas. Las domus son las viviendas unifamiliares de lujo de la clase más alta, de la clase patricia. Y después tenemos las ínsulas. Ínsula quiere decir isla, porque efectivamente conformaban una isla dentro del tejido urbano. Había de dos clases. Las que tenían en la planta baja, nivel 00, negocios, y en el subsuelo vivían los trabajadores de los negocios. Y en las plantas de arriba las alquilaban para viviendas. En otros casos, la planta de abajo era una domus y las plantas altas eran destinadas al alquiler. En general eran viviendas de renta, para rentar. No eran viviendas propias. Las domus eran viviendas que tenían entre sí, o sea, no era una domus pegada a otra, sino que había una distancia entre una y otra por varias razones. Una, para que pudiesen ventilar sus cuatro lados. Otra, para que en caso de incendio funcionara el espacio entre una y otra como cortafuego. Y la tercera, por una cuestión de no mezclar la hacienda, digamos. Esta vivienda tenía sus propios penates, sus propios dioses, sus propios rituales, y la de al lado tenía otros, que no tenían por qué mezclarse ni ser iguales. O sea, si bien todos rendían culto a los dioses de Roma, cada familia rendía culto a sus propios dioses y a sus propios antepasados. Entonces, también era una cuestión ritual por la cual estaban separadas estas viviendas. O sea, correspondía a una razón práctica y por otro lado a una razón religiosa. La vivienda en planta baja estaba compuesta por generalmente dos tabernas a la entrada, que eran negocios que o los usaba el pater familiae, o bien se alquilaban como negocios. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté el otro día de los clientes? Sí. ¿El clientelismo? Sí. Sí. Bueno, los clientes se paraban acá, en la parte de afuera de la casa, y el señor, el pater familia, se ubicaba en las fauces. Entonces de allí los saludaban, le hacían los pedidos y demás, porque los que no pertenecían a su círculo
ya sea por amistad, por familia o por lo que fuere, no traspasaban y no entraban al interior de la vivienda. Los clientes eran eso, eran clientes. Entonces no correspondía que entraran a la casa. Cualquier petición, cualquier demanda, cualquier problema, etcétera, se lo decían, pero desde la parte de afuera. El señor se mantenía dentro de su propiedad. Después tenía el atrio, era una especie de patio con un impluvium. ¿Para qué puede servir el impluvium acá? A ver. Miren esto. Para recolectar el agua de la lluvia. Bien. O sea, recolectaban en el impluvium el agua de lluvia. Era el agua que usaban para higienizarse, para cocinar y demás. Distintos cuartos. Nuevamente, las fauces quedaban, no le vamos a decir hortus porque queda feo, vamos a llamarlo jardín. Pero en realidad era para sembrar hortalizas. Y allí estaban el tablinum y el triclinum. El tablinum era donde se guardaban los documentos del pater familiae, los documentos legales, documentos comerciales, etc. Y el triclinium ahora vamos a ver que era el lugar de reunión. En muchos casos esto, digamos, esta era una domus muy modesta. En muchos casos estas domus se multiplicaban y seguían teniendo, después del jardín, seguían teniendo atrás más dormitorios, más dependencias. O sea, después generalmente Clase, ¿no? ¿hablaron? No entendí. Bueno, ustedes se preguntarán acá cuál es el lugar de la cocina. No sé si se lo preguntarán, no importa. El tema es que el sistema de vida romano era muy práctico. Y si ustedes tienen la oportunidad de visitar Pompeya, van a ver la cantidad de se llaman estos los de hoy, takeaway que había. Eran especie de locales donde tenían una mesada con distintos agujeros donde se ubicaban las ollas abajo y en la parte de abajo había fuego. Entonces mandaban a la servidumbre, generalmente a los esclavos, en el caso de que no tuvieran esclavos, iban ellos a comprarlo, a comprar la comida. Entonces compraban, había distintas variedades, compraban las carnes, compraban guisos, etcétera, 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 y eso era lo que comían. Esto tiene que ver con el problema de conservación. Salvo el hecho de que se hiciera una fiesta y que se fuera de casa y se matara, qué sé yo, un venado para comerlo en ese momento, en términos generales no se iba de casa porque no se podía conservar la carne, ni se podían conservar otros alimentos porque no había posibilidad de tener heladeras. Entonces lo que hacían era comprar la comida hecha directamente. Esto que ven aquí, ya lo vamos a ver con más detalle, es ni más ni menos que el triclinum cum vista al impluvium. ¿Se acuerdan de lo que yo les había dicho del cliné? Que eran esta especie de sofá, que se llamaban triclinum porque había tres.
Entonces, generalmente era un ámbito de reunión donde no como el caso de los no como el caso de los griegos, de los atenienses en particular, sino en forma muy distinta participaban también las mujeres. Y finalmente tenemos las villas romanas, las viviendas rurales, que estas viviendas, en este caso, bueno, tenemos una especie de domus adelante, una domus bastante importante, fíjense que ya tiene un anexo acá atrás, y finalmente un jardín con un espejo de agua y verde a su alrededor. Esta también es muy modesta porque en realidad las villas romanas llegaron a ser casi ciudades por el tamaño que tenían. La villa de Adriano creo que todavía se está descubriendo por la inmensidad que tenía. Y estas viviendas tenían en general también, a medida que fue decayendo más el imperio, estas viviendas van tomando cada vez más relevancia porque la gente que puede, los patricios, se alejan de la ciudad y se van a vivir se aíslan en sus especies de, no quiero decir countries porque eran muchísimo más grandes que los countries y eran individuales, pero tienen absolutamente todas las comodidades que podrían tener en la ciudad. Pasa a la siguiente. Bueno, acá están los muebles más comunes empleados en las casas. Las camas de bronce y madera generalmente tenían, sobre esto se colocaba un colchón de paja y en algunos casos de lana de oveja, los más pobres de paja, los más ricos de lana de oveja. Las pequeñas mesas que se usaban, que son estas de acá, en el triclinum, para poner, porque digamos, una de las funciones de la esclina era comer. Entonces se ponía la mesita al lado, con la comida, en cada uno de los clines se ponía una mesita y tenían la comida. La silla curulis, que era cubierta de cuero. Taburete o banco, braseros, lámparas de aceite, de hierro, ¿eh? Que se usaban lógicamente para calentar. Y las paredes de las viviendas generalmente eran estucadas y los pisos de mosaicos. Los pisos, realmente hay algunos pisos de mosaico que son verdaderamente maravillosos, como se han conservado también hasta hoy. También los estucados de las paredes, porque también hoy se ven en muchos casos todavía restos de los dibujos y demás. Pasa a la siguiente. Bueno, y acá tenemos el tema de la vestimenta. La vestimenta era todo un tema, porque tanto para el hombre como para la mujer tenía un sentido social. O sea, no cualquiera podía vestir cualquier cosa. En general, la vestimenta del hombre era la toga, que era
una larga tela de aproximadamente 6 metros que se enrollaba de manera particular alrededor del cuerpo para que no se cayese y para que pudiese moverse con facilidad. Esto tenía una particularidad, se necesitaba de alguien para ayudar a vestirlo. No se podían vestir solos porque era imposible con todos los pliegues y recontrapliegues que tenían estas togas. Entonces, las togas generalmente estaban destinadas a gente que pudiese tener, digamos, un esclavo para ayudar a vestirlo. Abajo de la toga se usaba una subúcula. La subúcula era una especie de túnica corta en los hombres, generalmente de lino, y bajo esta el subligar, que era una especie de calzoncillo, que sería algo así como el chiripá del gaucho. Entonces se ponían el subligar, que era el calzoncillo, la subúcula y arriba de eso la toga. La toga podía ser la toga palmata o picta, que era aquella adornada con oro y de color púrpura. Era exclusivamente para cónsules y pretores. O sea, eran los únicos que podían usar esa toga. La toga pretexta, que era adornada con una franja púrpura, que es la que vemos allí, que era para mancebos libres de nacimiento, dictadores, pretores y ediles. Los mancebos libres de nacimiento eran los chicos mayores de 14 años que habían nacido libres. Entonces podían usar esa toga. La toga viril, que era para hijos de ciudadanos romanos mayores de 16 años y que ya podían ejercer cargos en la República, o sea, podían ser electos. La toga cándida, como su nombre lo indica, era una toga blanca y era para los candidatos a cargos públicos. Tenían que mostrar su pureza usando esa toga cuando se postulaban a un cargo público. Y finalmente la toga pulia, que era oscura y era para el luto. Las togas estaban hechas de lana y, como le decía, la túnica de algodón. La gente más rica llevaba una lana muy fina, tejido muy fino, mientras que los más pobres llevaban una toga, una lana muy gruesa y de color oscuro, porque no tenían tanto proceso para blanquear la lana. Mientras que los soldados y los campesinos usaban una especie de túnica corta. Los soldados por un problema de comodidad, porque no iban a andar en la guerra con semejantes vestimentas, y los otros porque no tenían para comprarse la toga. Pasa a la siguiente. Las mujeres también usaban unas togas que tenían que ver, unas estolas y unas palas que tenían que ver con el estatus social que tenían. La estola, la estola era cuando la mujer se casaba
O sea, abajo de la estola usaba una subúcula, que era una especie de túnica igual que la del hombre, más larga. Sobre eso se colocaba la estola, que si tenía más de 3 hijos, podía vestir la estola matronae, que era la que le daba más orgullo y prestigio en la sociedad. Era mucho más grande, más larga. Y se ponía sobre la otra túnica interior de seda o de lino, que era una especie de túnica. O sea, primero tenían la subúcula. Después se colocaban la estola, que era esta de lino, de seda, perdón, cuando estaban casadas. Y si tenía más de 3 hijos, se podían poner la estola matronae. La pala era utilizada por las matronas, o sea, por las señoras de la familia. Era un manto cuadrado que se extendía nada más que hasta el piso, pero tenía poca dimensión. Generalmente iba sostenido en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, y se usaba como una especie de toga, como abrigo. En cuanto al calzado, se usaban las caligas, que eran para los legionarios, que tenían clavos en la parte de abajo para poderse agarrar el terreno. Como vemos acá, ¿no? Se ven en la parte... Acá, ¿no? Otra era la crepida, que era una especie de hojota. El calcei senatorial, que era exclusivamente para los senadores. Y las botas, que eran para los ciudadanos comunes libres y que podían comprarlos. Pasa a la siguiente. Bueno, para tener en cuenta. Esto es lo que tienen que revisar ustedes. Roma desde su fundación mítica hasta el imperio. Concepto de limes y pomerium. Herencia etrusca, herencia griega y herencia latina. Formas de conquista territorial. Diferentes tipos de ciudades, trazados urbanos planificados y orgánicos, componentes urbanos, las viviendas, los mobiliarios, la vestimenta, connotaciones de la vivienda y de la vestimenta. El buen ciudadano, según Cicerón, es aquel que no puede tolerar en su patria un poder superior a las leyes. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna consulta. No, ninguna. ¿Quedó todo claro? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, gente, entonces hasta el miércoles.